Voy a hablar de varias definiciones, voy a explicar también su etimología y voy a poner un ejemplo femenino dentro de la cultura en la Edad Antigua, que no es tan conocida, debido a que la cultura occidental bueno, priorizó más a la cultura masculina que a la femenina, pero ha habido grandes figuras en el ámbito de la antigüedad o en el ámbito de la Edad Media, como por ejemplo Hipatia de Alejandría, es un buen ejemplo. eh, bueno, y luego incluso Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, que bueno, fueron escritoras importantísimas en la contemporánea española. También, bueno, destacó Rosa Chacel, miembro además de la generación del 27, totalmente olvidada, pero fue miembro de aquella generación bueno, que se crearon en hombres, mujeres, en lo mismo en la igualdad de la cultura, las condiciones para ambos sexos. Zenobia Camprubí, también miembro de la generación del 14 del novecentismo. Em, Zenobia Camprubí fue esposa de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez es muy conocido. Y eso que en la generación del 14 hubo Astupa y Ortega, Gregorio Marañón, Juan Ramón Jiménez y otras tantas figuras importantísimas en aquella generación del 14 que junto con la generación del 98 y la generación del 27, las tres fueron denominadas la historia de España y sobre todo de la literatura española como la Edad de Plata en nuestro país. La grafología es una disciplina o técnica que analiza las características de la escritura manuscrita y la firma para identificar, interpretar o describir la personalidad, el estado anímico, la inteligencia y los rasgos afectivos de una persona. Se utiliza en selección de personal, en psicología también y en la pericia caligráfica, con el objetivo de ver cómo esa persona, al escribir, cómo se comporta. Entonces, los especialistas lo estudian. El término etimológico, la etimología de grafología, proviene del griego. Grafos es escritura, logía es estudio, tratado o ciencia, y literalmente el significado es el estudio de la escritura. La pericial caligráfica es un procedimiento técnico-científico que determina la autenticidad o falsedad de firmas y textos manuscritos o impresos identificados a su autor. Un perito caligráfico analiza documentos dudosos contra muestras auténticas que pueden ser muestras auténticas, sí, sí, indubitadas para permitir un informe pericial válido legalmente utilizando al final todo este procedimiento en juicios civiles, penales o laborales con el objetivo de saber si alguien está suplantando una identidad u otra, que es el objetivo de entender por parte de los propios especialistas. La litografía es un procedimiento de impresión original, sistema de estampación, que bueno, se inventó o fue inventada a finales del siglo XVIII, consiste en dibujar una imagen con materiales grasos sobre una piedra caliza pulimentada para luego, mediante un procedimiento químico, transferir dicha imagen al papel, con el objetivo de entender que, y valga la redundancia, de que la estructura original se lleva a cabo con una manera de entender cómo se hace primero el boceto y a partir de ahí ese boceto se lleva o se transfiere a una imagen de papel. La etimología proviene del griego, litos es piedra, grafía es escritura, trazado, dibujo y el significado literal es el dibujo o escritura sobre piedra. Porque la litografía al final es así. Es un estudio que se realiza en un ámbito que se pulimenta la piedra caliza y luego se lleva a un proceso químico para ya llevarla al papel con el objetivo de ir puliendo y que dejando que la piedra esté mucho más limpia de la cual cuando se recoge, por ejemplo. La logografía es un sistema de escritura en el que cada signo o grafema representa una palabra completa o un morfema. Normalmente es una unidad con significado, en lugar de representar un sonido o una sílaba, como en los sistemas alfabéticos. Ejemplos clásicos son los jeroglíficos egipcios, los caracteres chinos o las señales de tráfico. La etimología proviene del griego. Logos es palabra o razón, grafía es escritura y literalmente significa la escritura de la palabra. Y el término grafema es la unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua, que es al final el término de la logografía, que es logo es de logo, de estudio, ¿no? Logo son palabras, razón, y al final es como el estudio de la palabra, escrita. Y el ejemplo en el ámbito femenino, como fue una de las más importantes de aquel periodo de la Edad Antigua, Aspasia de Mileto, que fue logógrafa y maestra retórica griega.
tuvo gran influencia en la vida cultural y política de la época de Atenas, del siglo de Pericles, y destacó especialmente en ginecología, donde descubrió cómo prevenir y detectar embarazos de riesgo y crear remedios naturales para el posparto. Es decir, que ya en la antigüedad, y luego decimos que hoy en día, bueno, pues ya gracias a figuras como Aspasia, eh, podemos comprender hoy en día que las técnicas para el embarazo, para los problemas, sobre todo más para la ayuda de las mujeres, porque al final muchas de ellas cuando se quedan embarazadas, y esto es es una opinión y es verídica, es que lo pasan mal. Y hay que decirlo, porque tener o engendrar a un niño durante 9 meses, es decir, estamos hablando de casi un año, es duro, pero sobre todo para ella. Y la estructura está en que muchas mujeres como ella, otras tantas, que lucharon además por esa igualdad y con el objetivo de investigar y llevar a cabo formas en el ámbito científico, pues ayudaron a, por ejemplo, a Aspasia de Mileto a prevenir y detectar embarazos de riesgo, crear una serie de remedios naturales para el posparto que hoy en día ya son de otra manera. Hoy en día ya son más empíricos o científicos. Ella fue pionera de la ginecología. A partir de ahí hoy en día hay hombres y mujeres que siguen realizando muchas facetas, mucho más sofisticadas y más novedosas para ayudar a los pacientes. Finalizo con ello, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el ámbito de las ciencias sociales en la edad antigua y, y algunas definiciones, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no, que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.